Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes del día de hoy. Economistas prefieren el IVA sobre el IBU. No habrá desglose en las facturas, advierte el secretario de Hacienda. Atención, anuncian aumento en taquillas en Disney. Se reduce la cantidad de presos en Guantánamo. Papa Francisco asegura que para conocer a Dios hay que arriesgar. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Amigos, un panel de economistas apoyó en el Capitolio la transformación del sistema tributario de Puerto Rico hacia uno orientado al impuesto al consumo y en menor medida al ingreso y a la productividad, algo similar a la propuesta del Ejecutivo. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. La Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como el Senado, atendieron a varios economistas que depusieron a favor del proyecto de administración que impulsa el desarrollo de un cambio contributivo, eliminando el IBU e implementando el IVA. Por ejemplo, ese es el caso del economista José Toral y Ramón Cao, quienes insistieron que aunque se avala la implantación del IVA, hay que revisar el texto de la medida para uniformar y distinguir una cosa que es el IBU y otra lo que se propone. La inclusión de los comerciantes medianos y pequeños en el sistema IBU se estudió ampliamente en Brasil. Ahí debe decir IVA, perdone, en Brasil, llegando a las conclusiones que más conveniente la formalidad en el pago IVA, y es que esto hacía a las empresas más seguras y formales. Entiendo que el IVA es un buen sistema tributario y recomiendo que se estudien las alternativas discutidas ampliamente, que se incluya en la redacción del proyecto final la opinión de la clase de economistas, que se considere seriamente las implicaciones de imponer impuestos a las universidades y escuelas privadas, que se proceda a informar adecuadamente a los contribuyentes sobre las distintas alternativas disponibles, que se estudie más a fondo la inclusión de personal graduado en finanzas en el grupo de trabajo de esta honorable comisión. Deseo comenzar expresando que me parece muy acertado que en el PDLACEP 2329 se trate de reestructurar el sistema impositivo en forma integral. Esto es, que se trate de conceptualizar a los impuestos como lo que son, un sistema, donde las partes interactúan entre ellas, por lo que un parcho en algún gravamen afecta la equidad, eficiencia y gobernabilidad de otros impuestos y de todo el sistema. Dicho esto, me parece oportuno advertirles que este documento requiere una detallada revisión en cuanto a redacción. En primer lugar, este no es un impuesto que sea conceptualmente diferente al impuesto sobre las ventas al detalle o IBU, como lo conocemos localmente. El IBU y el IVA comparten los mismos efectos económicos. La diferencia es cómo se administran. Sencillamente hay que transformar la economía de Puerto Rico de forma inmediata, así lo explicó Rosario Rivera ante preguntas de la senadora Migdalia Padilla. ¿Es suficiente el tiempo para que nosotros, sin tener quizás un estudio que me diga a mí cuál es el efecto que va a hacer en el consumidor, en esa familia típica puertorriqueña que trabaja papá y mamá y que me dice, no, porque es que le vamos a dar unos alivios contributivos versus a lo que vamos a pagar por IVA? Ese estudio todavía nadie me ha podido decir si realmente va a ser efectivo. ¿Entienden ustedes que hay necesidad de que esto debe ser analizado con más tiempo? Bueno, es que la verdad es que nosotros tenemos que hacer la transformación a como dé lugar. Y sí estamos consignando la preocupación de la rapidez con la que se desea, o la deseabilidad de que esto sea rápido. Sí hay unas cuestiones fiscales que atender que son apremiantes, con el Banco Gubernamental, con Hacienda, etcétera, son apremiantes. Y esa es la preocupación que estamos consignando. Pero ante esa preocupación, ¿qué tan rápido vamos a hacer esto minimizando los impactos no contemplados? Aún creyendo que es el impuesto correcto,
que no se hayan designado, por ejemplo, los mecanismos de regresividad, de alivio a la regresividad. Hay dos ejemplos que surgieron de la vista pública, uno de Chile y el otro de Argentina. En el primer caso, la economía estaba colapsando, similar a la nuestra o peor aún, y han logrado resurgir con el IVA, mientras que el de Argentina hoy está más sólida que hace 20 años. Estaba de rodillas, estaba cayendo la economía 12% en un solo año, tenía una inflación de 340%. Es decir, las circunstancias de cómo se implantó en Chile fueron muchísimo peores a lo que tenemos ahora. Y lo más importante no es el IVU, porque ese es el problema principal. Lo importante no es cómo aumentar la captación del IVU, sino cómo aumentar la captación de los recaudos del país. El impuesto sobre ingreso, porque como el sistema actual depende de impuestos sobre ingreso, a menos que logremos un aumento sustancial de captación de impuestos sobre ingresos, no produce. Así que, y si todo el mundo, si fuese la respuesta mejorar la captación, no hubieran sido necesarios un montón de medidas que se tomaron en la administración pasada y en esta administración. Argentina defraudó la deuda y lo están haciendo pagar la deuda otra vez. Hace 20 años. Un tribunal de Nueva York. Así que Puerto Rico está en el tribunal de Nueva York, va a estar permanentemente en el tribunal de Nueva York. Esa opción no existe. Y además es una opción irresponsable. Yo creo que esa deuda hay que pagarla. Lo que hay que hacer es pagarla bajo las mejores condiciones posibles. Por eso hay que mejorar la situación financiera del gobierno, para que esos ratings de triple Z se conviertan en A y podamos ir al mercado de una forma razonable. Eso es lo que necesita hacer Puerto Rico. Y esto es el primer paso en esa dirección. Obviamente, el gobierno va a tener recaudos, el gobierno tiene que administrarlos bien, el gobierno tiene que tener un superávit presupuestario y enseñarle al mundo de que está haciendo las cosas correctas, administrando sus finanzas diarias. Esto se podría lograr si hacemos una evaluación y balanceamos la responsabilidad contributiva. Lo que beneficia al consumidor en este cambio del sistema contributivo es el rebalancear la responsabilidad contributiva sobre el ingreso con la responsabilidad contributiva en el gasto de consumo. Y las simulaciones que se han hecho indican que para la mayor parte de los consumidores el resultado neto es positivo. Eso es lo que hemos visto. Si las simulaciones están mal, eso sería otra cosa que habría que Revisa el documento del secretario de Hacienda, el que nos visto. entregó en la vista pasada, y vea los 3 ejemplos que da. Sí, los que citó aquí el senador Silhammer, él indicó que había disparidades en el monto del beneficio, pero en todos los casos había beneficio. El presidente del Senado, Eduardo Batia, reconoció que economistas avalan el IVA, aunque aún hay diferencias si hay que implementarlo de forma inmediata o a largo plazo. Lo que yo quiero es que te hubiera la oportunidad de explicar si esto lo debemos hacer de una forma paulatina, gradual, o si se debe hacer de un día para otro, como es que el proyecto en este momento. Así que ellos explicaron, y ya ves que ahí entre los economistas hay diferentes versiones. Unos creen que debe ser de un día para otro, otros piensan que debe ser de una forma más gradual. Es algo que debemos tomar en consideración nosotros. ¿Cuál es su parecer? Mi parecer es que yo me tengo que asegurar que la economía de Puerto Rico, como bien decía uno de los economistas, tiene el colchón suficiente para que hacer esa transición, el costo a los pequeños y medianos comerciantes, a la actividad comercial del país, sea un costo que podamos absorber. Y en ese sentido hace falta un poquito más de información económica del país y entender un poco más dónde estamos en este momento. Batia concluyó que el problema actual no es el dinero, sino los evasores contributivos. En Puerto Rico existe suficiente dinero hoy para poder correr el país. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de entidades y personas que no pagan contribuciones. Así que todo esto hay que ponerlo en el contexto de que tenemos que buscar entonces la forma, el mecanismo, el que sea, para lograr. Aquí hay una propuesta del Ejecutivo, que es un IVA. Había una propuesta anterior hace 7 años, que era un IBU. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor mecanismo para lograr capturar lo que deben ser recaudos para sufragar lo que es el costo de correr a Puerto Rico? Hay que reducir gastos, eso es bien importante. Pero me parece que los economistas del país deben explicar y estar disponibles para explicarle al país, para que la gente entienda que esto es un paso natural y normal de cualquier sociedad, que simplemente los recaudos no dan para pagar el costo del país. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Gobierno.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, afirmó este lunes que el impuesto de valor añadido no se desglosará en las facturas de compras que realicen los consumidores para evitar que los comerciantes realicen reclamaciones indebidas a la agencia. Zaragoza adujo a que las transacciones entre negocios se desglosará el IVA, pero entre personas no. Uno de los que insiste en que el IVA se desglose es el representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro. Y escuelas privadas y colegios católicos han comenzado a afinar sus esfuerzos para sumarse a las voces de expresión en contra de la aplicación del impuesto de valor añadido a la educación. La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan planifica una manifestación de miembros de su comunidad escolar, mientras la Asociación de Educación Privada comienza mañana su campaña de oposición al IVA en la legislatura, pero no descartó la posibilidad de también llevar a cabo una manifestación. Las instituciones educativas de diversos niveles han levantado su voz de alerta desde que el gobierno anunció que las mensualidades y matrículas, entre otros pagos, como lo es el almuerzo de los estudiantes, serían impactadas por el 16% del IVA propuesto en el proyecto de reforma contributiva. Y el Tribunal de Primera Instancia ordenó este lunes a 2 transportistas a pagar multas por $5,000 y a cesar cualquier acción que controle o limite los servicios de transportación en cualquier parte de la isla, según establece una resolución sumaria que emitiera en contra de ellos el Departamento de Asuntos del Consumidor. La decisión de la jueza Aileen Navas de este modo obliga a Néstor González a cesar y desistir de acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de transportación en ningún sector geográfico de Puerto Rico, se indicó en un comunicado de prensa. La determinación también le aplica al transportista Carlos Pérez Justiniano, quien había presentado una moción de desestimación del pleito que el tribunal declaró no al lugar. El caso en contra de los transportistas fue presentado por la Oficina de Asuntos Monopolísticos y la División de Recursos Extraordinarios del Departamento de Justicia. Policíacas. Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de 13 cargos contra una ex empleada de Doral Bank y contra un suplidor de servicios de la entidad bancaria por fraude bancario y lavado de dinero, entre otras imputaciones. La Fiscalía Federal identificó a la acusada como Annalise Figueroa, ex empleada de Doral y ex vicepresidenta de Propiedad y del Departamento de Instalaciones. El otro acusado fue identificado como Ronaldo Rivera Solís, quien era vicepresidente de San Juan Tropical, una corporación que proveía servicios de limpieza a Doral. De acuerdo con la Fiscalía Federal, las responsabilidades de Figueroa incluían la supervisión del mantenimiento de las oficinas de Doral Bank en Atorrey. Agenda. Este lunes al mediodía se llevó a cabo una manifestación de la organización Madres contra la Guerra por el caso del empleado del Hospital de Veteranos Joseph Colón, quien denunció serias deficiencias en ese hospital, presentando sus quejas hasta los Congresos de Estados Unidos. Tras las denuncias del empleado, supuestamente en represalia, la administración lo suspendió para callar sus quejas. Escuchemos las expresiones. Ha sido ilegalmente suspendido y bajado de puesto por la única razón de que él ha hecho unas declaraciones delatando las condiciones nefastas que imperan en este hospital. Y se le hizo una advertencia a él, se le hizo una evaluación, la evaluación que resultó perfecta, y sin embargo la persona que fue comisionada a hacer esta evaluación, que se llama Moraima López, ha sido suspendida. De hecho, fue despedida de su empleo solamente por no haber querido ser cómplice de las mentiras de la Administración de Veteranos. Este asunto es bien importante porque cómo tú puedes proveer un servicio de calidad a nuestros veteranos si el empleado tiene miedo de explicar algo que está mal en cualquier área si hay una cultura de represalia. Yo he cogido una cosa firme que me dijo mi abuelo, que es de aquí, me dice siempre, si tú haces las cosas bien, debes reportar las cosas que están mal también. Las cosas, todo se tiene que hacer bien. Si no lo hacen bien, yo tuve la valentía de decir, esto tiene que parar. Esto tiene que parar en el hospital porque ningún empleado merece este tipo de
tratamiento. Y por eso agradezco mucho que aquí están la gente apoyando, porque esto es una causa bien seria, que esto no puede seguir. Si el mismo secretario de Veteranos ha dicho, yo no voy a apoyar ninguna cultura de represalia, pero aquí parece que todavía está ocurriendo aquí en Puerto Rico.